Siguiendo con nuestro análisis, podríamos decir exegético de la palabra de Dios respecto a la pregunta ¿y quién es Jesús? Sin olvidar lo que ya hemos visto, quiero darles una manera más, un método más, a través del cual se puede demostrar claramente que Jesucristo es el único y verdadero Dios. Alguien escribió acerca de Jesús: o Jesús es Dios, o era un hombre desquiciado, lunático, o un mal hombre, un hombre perverso que quiso engañar a la humanidad. Una de esas tres opciones tendrá usted que también decidir, estimado hermano, o más bien estimado amigo, porque los hermanos, estoy convencido yo que entienden que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y el método que quiero que analicemos hoy, y solamente darles una introducción para que usted profundice en él, es la adoración. En el Antiguo Testamento se nos enseña claramente que solo hay uno que es digno de adoración, y ese es Dios. Jesús también lo dijo cuando Satanás le dice: todo esto te daré en la tentación si postrado me adorares. Jesús respondió con un texto del Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pues bien, Jesucristo recibió adoración. Muchas personas se postraban ante Él, lo adoraron, y Jesús no hizo como Pedro, por ejemplo, cuando se postraron para adorarle en la casa de Cornelio. Dijo: no, levántate. Como Pablo y Bernabé, cuando pensaban hasta ofrecerles un toro en adoración, y ellos rasgaron sus vestiduras: somos hombres como ustedes. Esas son acciones de buenas personas que dicen: no, yo no merezco la adoración es exclusiva de Dios, adora a Dios. O los ángeles, incluso en el Apocalipsis, el ángel no recibió la adoración, dijo: no, soy consiervo tuyo, adora a Dios. Pero Jesús no se ve en ningún momento diciendo a la gente: un momentico, no me adoren, adoren a Dios. Jesús recibió adoración. Desde que estaba como apenas de unos, podríamos decir, 2, 3 añitos, desde que era un infante, pues, cuando recibió la visita de los sabios de Oriente, ellos le adoraron a Jesús, siendo un niño, un infante aún. Podría decir alguien: bueno, eso, igual él no supo, no se dio cuenta de eso. Pero, ¿y los demás casos que aparecen en los evangelios? Solo voy a mencionar 3, pero hay otros más que usted procurará, me imagino, investigar leyendo los textos de los evangelios. Pero hay 3 casos que quiero apuntarle hoy, creo que son suficientes además. El primero de ellos, cuando ocurre uno de estos eventos asombrosos, de estos hechos o de estas obras, como dice también el texto, en los que el Señor demuestra su verdadera identidad, su credencial de divinidad. Y es cuando se hace gran bonanza en medio de una tormenta en el mar. Y la gente que estaba en la barca se preguntaban: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Pero el Evangelio de Mateo nos cuenta que estos que estaban en la barca, postrándose, lo adoraron. Adoraron a Jesús. Insisto, no lo reprende Jesús. No dice: un momentico, no me confundan. El Evangelio de Juan nos cuenta el relato de una de esas prodigiosas señales de las que narra el Evangelio. Un hombre ciego de nacimiento recobra la vista. Claro, el hombre no ha visto a Jesús porque era ciego. Jesús lo sanó a través de una orden y él no sabía realmente de vista quién era Jesús, pero Jesús lo halló en el templo y entonces Jesús le preguntó: bueno, ¿conoces tú
al Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y él dijo, pero pues ¿quién es, Señor, para que crea en él? El que habla contigo, ese es, le has visto. Y el que había sido ciego, que ahora ve, responde ante Jesús, creo, Señor, creo en el Hijo de Dios. Y postrándose, lo adoró. Adoró a Jesús. Una vez más, no vemos a Jesús reprendiéndole, sino más bien alabando esa acción y diciéndole a los fariseos y a la gente importante de la ley y de la religión de aquella época, este ciego ahora ve. En cambio hay otros que dicen ver y permanecen en la oscuridad. Jesús alabó, Jesús aceptó la adoración y avaló la actitud de este ex ciego que ahora le adora. Y después de la resurrección de estas mujeres que son testigas en primera instancia de este acontecimiento sobrenatural, encontrando a Jesús, lo abrazan, se postran a sus pies, lo abrazan y lo adoran. Lo adoran. ¿Cómo es que Jesús recibe adoración si no fuese el único y verdadero Dios? Entre otras cosas, es un mandato divino. Hebreo nos cuenta que cuando introduce el Señor al primogénito, dice, da una orden, adórenlo todos los ángeles del cielo. Los ángeles adoran a Jesús. La iglesia adora a Jesús. La creación entera adora a Jesús. Y usted, estimado amigo, ¿se atreverá a adorar a Jesús? ¿O seguirá pensando quizás que fue un lunático? O en el peor de los casos, el hombre más perverso que nos quiso engañar a todos, haciéndose pasar por Dios. Seguiremos estudiando el tema. ¿Quién es Jesús? Por ahora, vamos a mirar lo que dicen las Escrituras, a ver si lo que estamos hablando es así o no. Gracia y paz, mis estimados hermanos, hasta una nueva ocasión.